Bien, señores, una prima que nos trae a un médico. Doctor, ¿de qué se trata? Es el doctor José Luis Bueno, médico, entiendo que es peruano. Sí, español. Español. Médico hematólogo y hemoterapista, un concepto muy interesante que nos toca a nosotros. Porque antes, cuando tú y yo éramos jóvenes médicos, cualquiera de nosotros indicaba una o dos unidades de sangre a una señora que tenía una hemoglobina de 9 o de 10 y las cosas pasaban así. Pero hoy se necesita un especialista en transfusiones de sangre para certificar que esa transfusión es necesaria y qué parte de la sangre hay que ponerle a esa señora, si son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, qué es lo que... Doctor Hanna, por una coincidencia, en esta semana he hablado con 3 damas y esas 3 damas tienen un común denominador del tema que usted dice. Muchachas, digo muchachas porque son más jóvenes que uno, sí. Entre los 20 y los 40 años, con ovario poliquístico, con quistes en los ovarios benignos, fijadas para hacerle cirugía. Dice, me están preparando porque mi hemoglobina, mi hematócrito está muy bajito. ¿De qué me están hablando? ¿Por qué no presentamos al doctor Bueno? Seguro, que nos diga a él eso mismo. Realmente qué está pasando en la medicina de hoy? Te referíamos que cuando éramos jóvenes, cualquiera de nosotros, incluyendo muchachos no graduados, veían una embarazada con 10 gramos de hemoglobina y cogían una unidad de sangre y se la ponían, sin reconocer realmente los peligros que hay inherentes a un trasplante de órganos como una transfusión de sangre. Buenos días. Buenos días. Y qué bueno que estés por aquí con nosotros y con la doctora Curis Santana, que es la gran amiga de este programa. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en la República Dominicana, mi primera vez. La idea del hemoterapista, ¿cuándo surgió eso y por qué? Bueno, realmente la transfusión es un procedimiento que se viene realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que era un procedimiento de extrema urgencia. Cuando no había nada que hacer, un paciente había sangrado, se cogía un donante, que en muchos casos podía ser la pareja de una señora que acababa de dar a luz y había perdido mucha sangre, y se hacía una transfusión sin saber la compatibilidad sanguínea. No es hasta el año 1900 cuando un alemán descubre los grupos sanguíneos y entonces empiezan a hacerse transfusiones de forma más o menos segura. Y es básicamente la identificación de los grupos sanguíneos lo que determina una carrera donde la transfusión se convierte en algo médicamente mucho más científico. Segura del tipo, desde el punto de vista del grupo sanguíneo. Efectivamente. Pero insegura con los otros elementos que lleva esa sangre. La transfusión, yo creo que todavía hay que tener siempre en mente los colegas que prescribimos una transfusión, que es un procedimiento extraordinariamente inseguro y peligroso. No ya solo por los riesgos infecciosos que cada día, cada año y cada mes surgen nuevas enfermedades que pueden transmitirse por la sangre, y quizás el paradigma más interesante en ese sentido fue la aparición del SIDA en los años 80, que determinó la muerte de muchos pacientes por transfusión o por el uso de hemoderivados, sobre todo pacientes hemofílicos, ¿no? De manera que, teniendo siempre en cuenta que la transfusión es un procedimiento peligroso, también tenemos que tener claro que es un procedimiento necesario, con lo cual es importante conocer cómo es el procedimiento y cuál es la regulación que debe llevar a una transfusión. No sé si lo conoces, pero en el país hay un déficit de sangre, que es aproximadamente el 40% de la sangre necesitada. Y no es raro ver coletillas en cualquier programa de televisión: necesitamos sangre O negativo urgente en tal o cual hospital para tal o cual situación. Un problema muy preocupante. Lo conozco porque, según datos de la Organización Mundial de la Salud, las necesidades de sangre en un país deben ser superiores a un 3%. O sea, debe haber 3 donaciones de sangre por cada 100 habitantes. Esas son las cifras que se manejan en países europeos, como por ejemplo en España, y es cierto que los datos de la Organización Mundial de la Salud en República Dominicana son muy bajos, o sea, son menores al 1%, el número de donaciones es menor al 1%. Pero quizás lo que destaca la Organización Mundial de la Salud como dato más interesante en relación a la donación de sangre en países como República Dominicana es que hay muy poca donación que sea realmente altruista. La mayoría de la donación es remunerada y es dirigida cuando hay una situación de emergencia. Eso, claro, ¿qué es lo que genera? Genera que cuando una persona necesita una transfusión ocurre una situación de crisis alrededor de la familia, que empieza a desplazarse a intentar donar o a recuperar personas que puedan donar. ¿Qué tiempo lleva, qué conlleva preparar una unidad de sangre donada
para pasárselo a una persona necesitada? Bueno, el proceso desde una donación de sangre hasta su posible uso de cada uno de sus componentes, del concentrado de hematíes o del plasma, suele ser en España alrededor de 24 horas, porque hay un plazo para la realización de pruebas analíticas. En concreto, en Europa es obligatorio realizar una prueba de HIV, una prueba de hepatitis B, de hepatitis C y de sífilis. Ese proceso enlentece junto con el procedimiento de alicotar, o sea, de separar los componentes sanguíneos y ponerlos en bolsas diferentes. Aproximadamente en 24 horas desde una donación se puede utilizar esa bolsa. ¿Cuál fue el término que utilizaste para separar glóbulos rojos, blancos, plaquetas? El fraccionamiento, hablamos de fraccionamiento sanguíneo. Okay. Efectivamente. Restricciones de países, por ejemplo, en un listado, en un sitio donde se va a donar sangre, dice, informe al médico si usted ha estado en uno de estos países. Sí. ¿Eso es normal y es un estándar internacional? Es un estándar internacional y eso hace referencia fundamentalmente al riesgo de algunas enfermedades infecciosas, sobre todo paludismo, o sea, o enfermedad de Chagas, que como sabéis ocurre en algunos países de Sudamérica, ¿no? De manera que en Europa, si alguien ha estado en una zona de riesgo palúdico, en una zona de riesgo chagásico, hay un periodo de exclusión, o sea, un periodo donde no se deja donar en previsión de que esa persona pueda estar infectada. Los tatuados no pueden donar. Los tatuados no pueden donar en un plazo breve desde que se ha realizado un tatuaje. Es importante tener en cuenta que el hecho de que alguien esté tatuado no le imposibilita a donar indefinidamente, es simplemente un periodo limitado. Y es muy determinante si el material que se ha utilizado para realizar ese tatuaje realmente es un material desechable, o sea, de un solo uso, porque realmente lo que se asocia a un tatuaje es que pueda transmitir infecciones como SIDA o hepatitis por contaminarse los elementos que se han utilizado para el tatuaje. Doctor Bueno, ¿quién decide en un momento dado que a esta persona hay que ponerle glóbulos rojos o realmente lo que necesita es plaquetas o necesita sangre total? ¿Quién es el hemoterapista que toma esa decisión? Bueno, realmente esa decisión la suele realizar el clínico. Quiero decir, si el paciente si hay un paciente que está en un parto, una paciente y requiere una transfusión de sangre, realmente el obstetra es quien lo decide. Es cierto que en determinadas circunstancias, cuando las indicaciones de los componentes sanguíneos tienen algunas características especiales, siempre se consensúa con el hemoterapeuta. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo soy el responsable del banco de sangre del Hospital Puerta de Hierro y mi función fundamentalmente es gestionar el mejor uso de esos componentes sanguíneos y negociar con los médicos prescriptores cuál es el componente más adecuado dependiendo de las necesidades del paciente. Perdóname y permíteme que te lleve a lo hondo. Se ha puesto muy de moda el uso de las células madres y de las plasmas rico en plaquetas, y tú tienes ya odontólogo, ortopedista, cosmiátrica, todo el mundo los está usando. ¿Cuál es la versión, por ejemplo, de la Academia Española de Sangre de este uso? España es el primer país en el mundo que ha generado una legislación o una normativa para regular el uso de plasma rico en plaquetas. En realidad esta normativa se publica en España en mayo del 2013 y surge después de una serie de escándalos en relación al uso de este tipo de productos que lo realizaban no solo médicos o profesionales sanitarios, sino también peluqueras, esteticianas, etc. Esto generó que algunos pacientes tuviesen problemas infecciosos graves por el uso o la aplicación de plasma rico en plaquetas por personal que no estaba capacitado para ello, generando problemas infecciosos graves. Esto generó esa normativa y ahora en España está bastante regulado. De hecho, es algo que solo se permite hacer en unas determinadas circunstancias y cumpliendo unos estándares de calidad fundamentalmente. Bien, debido a los vastos conocimientos que tiene el doctor Hanna en sangre, independientemente de su especialidad, es una pérdida de tiempo tomarle parte de esta discusión a él. Sin embargo, la sangre es un tejido. El primer trasplante que se hizo fue la sangre. Bueno, el matiz de trasplante asociado desde el punto de a vista de trasplante. Bueno, realmente para que ocurra un trasplante hay un pequeño matiz. Para que haya un trasplante, realmente el órgano que se implanta debe convivir dentro del cuerpo receptor. Eso no ocurre con la sangre. Bueno, la sangre hay que había que tipificar. Vive un número de días. Vive un número de días y no implanta. Realmente cuando nosotros hacemos lo que llamamos realmente trasplante asociado a la sangre, cuando hacemos un trasplante de médula donde las células que se infunden, ahí sí implantan en el receptor. Bien. Y de hecho se hacen cargo de toda la función. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades no detectables hasta hoy por los laboratorios, por la analítica, en que definitivamente puede filtrarse una enfermedad a pesar de toda la analítica moderna que hay?
pensamos en la ventana inmunológica sobre todo. Efectivamente. Bueno, realmente todas las enfermedades transmisibles por la sangre continúan siendo transmisibles en cuanto a que cualquier método de detección de enfermedades tiene un periodo de ventana, como has dicho, ¿no? O sea, hay un periodo de tiempo en que, a pesar de que haya un método muy sensible, es incapaz de detectar la presencia del virus. Es cierto que en los últimos años la sensibilidad de las pruebas de detección son cada vez mejores y, por ejemplo, la hepatitis C, que cuando yo empecé a trabajar en banco de sangre se podía transmitir, o sea, podía tener un periodo de ventana de hasta 6 meses, ahora prácticamente no supera un mes. Pero lo cierto es que cualquiera de estas enfermedades, aún hoy en día, tener una prueba negativa no excluye la posibilidad de que se puedan transmitir. Y sobre todo, perdón, hay una serie de enfermedades emergentes que llamamos, como puede ser el Zika, chikungunya, etcétera, que se pueden transmitir también por la sangre y que realmente es la gran preocupación para los hematerapeutas. O sea, esas enfermedades que son desconocidas hasta un determinado momento, que aparecen de forma en brotes y que todavía no se han desarrollado técnicas de detección. Doctor, usted comenzó a decir que el origen de el tipo de donante a veces era voluntario y otras veces es sangre que se compra. El nivel de personas que venden es un motivo también de analítica más profunda, porque generalmente hay gente que es muy pobre, que puede estar enferma. ¿Hay algún protocolo especial para que vende diferente al que dona? Hay un tercer mecanismo que es el trueque. Sí. La persona que van a operarlo dona una unidad de sangre de él o de un familiar para que le den la unidad de sangre que él necesita. Ahí no hay comercialización, pero es un trueque. Bueno, yo creo que sí hay cierta comercialización, ¿no? Porque nosotros entendemos que cualquier donación de sangre que se haga por cualquier tipo de interés... Que no sea por amor. Es una donación remunerada. De manera que es cierto que cuando no hay establecido un programa de donación altruista, como puede ocurrir en República Dominicana, es difícil que la sociedad, motu propio, genere una situación de donación altruista. Yo creo que eso es una responsabilidad del gobierno, que debe instaurar unas pautas para que progresivamente la situación cambie y vaya dirigida a que finalmente haya una donación altruista. Hay una situación intermedia que ayer comentaba un oyente en una entrevista en radio, que ciertamente probablemente sea el modelo mejor, que es generar donantes altruistas que puedan disponer de un carnet y que tengan una serie de privilegios. Quiero decir, si yo soy un donante que dono sangre de forma repetitiva, de forma altruista, yo debo tener el derecho a que si yo necesito en algún momento una cirugía, no tenga que estar buscando donantes. Eso probablemente sea un proceso de transición que permita en un país como República Dominicana ir en la dirección de generar una donación altruista en una serie de años. Bien, doctor, independientemente de lo médico, de lo académico, hay 3 elementos que pueden ser como el familiar, la edad o la religión, que inciden mucho en ese, no mercado, en ese procedimiento. Doctor, a veces usted dice, vamos a hacer un trueque. Tú donas, si eres compatible, se usa, si no, se da y se le busca otra. Hay personas que tienen una concepción, no sé si en Europa todavía quedan, de que la sangre no se da, es como si estuvieran dando un órgano único, no es el riñón que tú das 2, ¿no? A veces se niegan interiormente. Hay religiones. No, la religión es otro elemento. Este tipo de creencias se da sobre todo en culturas animistas africanas. Montar un programa de donación en países africanos es realmente complicado por eso, porque creen que la sangre es vida. Efectivamente, y piensa que si donas la sangre estás perdiendo parte de tu cuerpo. ¿Y cómo ustedes manejan a los testigos de Jehová en España? Pues con respeto, básicamente. O sea, nosotros pensamos... Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Bueno, nosotros, mi postura frente a una persona que no se quiere transfundir es que es el derecho que él tiene. De la misma manera que si una persona viene con una apendicitis a urgencias de mi hospital, si no da la autorización para operarse, esa persona no se lo opera. ¿Cuáles son las 2 edades límite, doctor? Para donar, sí, entre 18 y 65 años. Lo que es cierto es que cuando una persona ha sido donante de sangre y tiene más de 65 años, si tiene buena salud, puede seguir donando. Las mujeres no donan. ¿Por qué? En España sí. De hecho, hay más donantes mujeres que hombres. Ajá. ¿Cuáles son aquellas
casos en que es indispensable sangre. Puede ser plaqueta, puede ser paquete, puede ser plasma, pero que sea sangre humana. Probablemente las patologías que más requieren transfusión son las patologías oncológicas y fundamentalmente las patologías oncológicas hematológicas. Me refiero a leucemias, linfomas, etcétera. Quimioterapia misma. Todos los pacientes que reciben quimioterapia, la mayoría de ellos, en algún momento es de su tratamiento. Es insustituible la sangre, ¿verdad? Bueno, la sangre es insustituible ahora, pero yo casos. Creo que en el plazo de unos 15 o 20 años va a haber alternativas a la sangre y ya se están trabajando en... Bueno, ¿Alguien trabajó con la hoja del tabaco en alguna parte? Ah, no sabía. Y ha logrado un producto que parece sangre, que circula como sangre, pero todavía no está tipificado como sangre. Bueno, hay básicamente dos líneas de investigación. Porque usted dice lo sabía, él sabe muchísimas cosas, pero no, eso es nuevo. Yo he venido aquí a aprender. Eso es nuevo. Sí, pero el tabaco tiene que entrar con ese proceso, no por otra vía. Precisamente, ¿qué le pasa al que dona mucha sangre? Es decir, al que se hace habitual, cada 6 meses va, dona. ¿Cómo el organismo reacciona para reponer? ¿Una persona puede llegar a ser hiperproductor de sangre por donar frecuentemente? Bueno, curiosamente, esa pregunta es una pregunta bastante repetitiva en Europa, sobre todo en donantes que donan muchas veces. Y surge la preocupación de que una persona que pueda donar muchas veces realmente tenga algún riesgo asociado. Hay estudios que demuestran que los donantes de sangre tienen una supervivencia mayor que los donantes que las personas que no donan sangre. Y esto probablemente está en relación a que al haber una donación de sangre, o sea, una reducción del hematocrito de ese donante en algunos momentos del año, eso genera que tenga un menor riesgo cardiovascular. De manera que la donación de sangre no solo no es algo perjudicial, sino que es algo que previene algunas enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿se ha hecho ya una sangre sintética? Lo que iba a decir el doctor ahora. Sí. Bueno, hay dos líneas de investigación para buscar alternativas a la sangre. Lo que llamamos la sangre sintética, que son productos químicos que simulan la función de la sangre, pero esa ha sido una línea de investigación que claramente ha tenido muchos problemas por efectos adversos en los receptores. De manera que es una línea de investigación que progresivamente se va abandonando. Actualmente creo que la línea más prometedora es la producción artificial mediante cultivo de células madres que permitan el crecimiento en un cultivo de sangre parecida o realmente como la que producimos. Es más o menos como montar huertos para producir en bioreactores. El aumento en el uso de sangre para células madre ha incrementado el uso de sangre en humanos y la aparición del SIDA ha decrecido las donaciones, las transfusiones. Bueno, los dos extremos. El SIDA creo que actualmente no es un problema en relación a las transfusiones. Quiero decir, o sea, el SIDA se transmitió mucho durante los años 80, finales de los años 80. Pero creó cierta aprensión, tanto en el médico como en el paciente. Bueno, eso no está mal. O sea, la aparición de estas enfermedades, lo que sí ha generado ha sido respeto. Un tenista famoso falleció como Arthur Ashe, como resultado de una transfusión en Cleveland Clinic, en Cleveland, Ohio. Sí, realmente el SIDA fue un paradigma de respetar y conocer que es un procedimiento de la transfusión que no está exento de riesgo y que puede generar una serie de problemas. Recientemente en un congreso en Suiza, alguien sugirió la idea que mediante un tratamiento enzimático tú podías convertir todo tipo de sangre en un tipo de sangre uniforme, universal, de manera que ya no sea O positivo, B negativo, lo que sea. ¿Ese procedimiento tiene cabida? Bien, eso es una idea bastante original y también ya con ciertos años que consiste, sabéis que el hecho de que una sangre sea de grupo A o de grupo B se debe a que la superficie de los hematíes expresan unos antígenos, o sea, unas proteínas que es lo que determina que sean de grupo A o B. Si conseguimos una enzima que sea capaz de romper esos antígenos, convertirías toda la sangre en sangre de grupo 0, que es la sangre universal, como creéis. Bien, doctor, nosotros creíamos que el primer trasplante fue la transfusión de sangre y nosotros creemos que la automoterapia fue la precursora de las células madre. ¿Es así? Bueno, insisto en que el concepto de trasplante desde mi punto de vista debe hacer referencia a que las células implantadas en un receptor deben
convivir en ese cuerpo. Eso no ocurre con la transfusión. Pero bueno, es cierto, comparto con usted que realmente una transfusión se puede considerar el primer trasplante. Y en el caso de la automoterapia como precursora de las células madre. Bueno, la terapia celular está consiguiendo un desarrollo muy importante. Probablemente también comparta con usted ese razonamiento. Actualmente te diría que hay mucha más investigación en células madre que lo que realmente se investiga en el ámbito de la transfusión. Probablemente... Si el doctor Hanna no tiene nada, una última pregunta. ¿La sangre como suplidora de volumen y de plasma y de plaquetas y de glóbulos, o la sangre como terapia para curar enfermedades? La diferencia. Bueno, hay un uso de la sangre que se hacía antiguamente, en los años 50, donde se utilizaban plasma fundamentalmente como repositor de volumen. Eso es una práctica completamente abandonada precisamente porque ese producto también puede transmitir enfermedades. De manera que creo que ahora está bastante claro que el repositor de volumen deben ser los cristaloides y los coloides, o sea, productos artificiales, ¿no? Perdón, la otra pregunta era en relación a... como terapia. La sangre como terapia probablemente actualmente donde más se está utilizando es utilizar los derivados sanguíneos como por ejemplo el plasma rico en plaquetas para ser utilizado como terapia local. Nosotros en el Hospital Puerta de Hierro hemos creado lo que llamamos la unidad de hemoterapia no transfusional, o sea, que consiste en utilizar productos de la sangre para usos que no son transfusionales, como Doctor, por ejemplo... La sangre también se usa como vehículo. Por ejemplo, hoy hablamos de nanotecnología y pretendemos introducir en la sangre elementos de nanómetros que puedan llegar a lugares destinados con un fin específico. Sí, como transportadora. Como transportadora, sí, claro. Sí. Bien. Sí. Doctor, de hecho, hay una película sobre... ¿cuál es la posibilidad de que... ¿Cuáles son las complicaciones o beneficios, vamos a decir, que pudiera haber por un donante que tenga niveles altos de glucosa y de triglicéridos en la sangre? Y de grasa. Y de grasa en la sangre. ¿Eso qué puede donar una persona que tenga esos niveles altos? Bueno, ¿O al donar puede mejorar esa persona? ¿O causaría algo en el receptor? Bueno, una persona que sea diabética, que tenga niveles altos de glucosa, en principio, salvo que esté muy estable, no debe ser aceptado para donante. ¿Sabéis que de los ¿Por el donante o por el receptor? No, por el donante. Por el donante. Un paciente diabético, los pacientes diabéticos tipo 1 no pueden donar nunca sangre. Un paciente tipo 2, que son los que toman pastillas, como sabéis, esos sí pueden realizar una donación siempre y cuando tengan niveles de glucosa normales. En el caso de pacientes con triglicéridos altos o con niveles de colesterol alto, no se excluyen. Bien. De hecho, es un test que no se hace. Eso no quiere decir que la diabetes tipo 1 se transmite a través de la sangre. En absoluto. Es simplemente un sistema de seguridad para el donante. O sea, un donante que tenga diabetes, al donar medio litro de sangre o una pinta de sangre, tiene el riesgo de hacer una crisis hiperglucémica. En caso de emergencia, doctor, ¿desapareció la sangría en hipertenso? En absoluto, la sangría es una actividad que se continúa haciendo desde... Hoy se llama flebotomía, ¿verdad? ¿Cómo, doctor? Flebotomía. ¿Qué es Nosotros eso? tenemos... Sacarle sangre, la sangría, la gente con edema pulmonar, con sacarle volumen de claro, cantidad de sí, sangre. Es una práctica que continuamos haciendo. Nosotros en nuestro centro podemos hacer 5 procesos de sangrías al día, como dice, en pacientes con procesos pulmonares, fundamentalmente con broncópatas crónicos que hacen una elevación. Pero esa sangre no se usa para esa sangre transfusión. Esa se descarta. Doctor Hani, ¿qué hacía la sanguijuela? Eso mismo, pero localmente. Para sacar el hematoma. El hematoma en la gente operada y eso sí. Funcionaba. No funciona. Funciona. Hay entidades en Londres que Pero crían. es científico eso. Sí, está aprobado. Sí. Bueno, realmente las sanguijuelas tienen esa función porque segregan una sustancia que se utiliza en medicina, que es la uridina, ¿no? Sí. Que se continúa utilizando como Doctor, anticoagulante. en los últimos 10 años, este siglo, ¿qué nuevo tiene la hematología? Yo creo que fundamentalmente el avance más importante de la hematología en los últimos años es la previsión del desarrollo de la terapia celular, o sea, uso de células mesenquimales o de células madre para generar nuevos tejidos. ¿Qué recomienda la Cruz Roja y la Media Luna Roja? ¿Verdad? Tenemos que incluirlo en eso. Para la República Dominicana en el acto de captar sangre para satisfacer las necesidades
Cuando éramos 3 Posible. millones nos faltaba la mitad. Ahora que somos 10 millones debe faltarnos casi todas. ¿Qué podemos hacer con la Cruz Roja Dominicana y demás elementos? Bueno, yo creo que debe haber una estrategia a nivel nacional, probablemente liderado por el gobierno, o sea, por el Ministerio de Salud, y contando con instituciones, con ONGs como la Cruz Roja, que tienen mucha tradición en todos los países y tienen buenos programas de donación de sangre, pero también contando con instituciones religiosas, comunidades de vecinos, grupos sociales, para generar un clima donde nos dirijamos hacia una donación de sangre que sea realmente altruista y no remunerada. Yo creo que Dejaste afuera a los militares. Los militares bueno, no son una buena fuente de donación. Yo sé que en tiempos de Trujillo había un índice de donación mayor en el país porque la donación era fundamentalmente debida a los militares. Sí. Claro, los militares no son malos donantes siempre y cuando no se los obligue. Lo que es importante tener en cuenta es que la donación, para ser segura, debe ser voluntaria. Si un militar quiere donar voluntariamente, obviamente es una sangre tan segura como tal, pero no debe ser forzado a donar. Bien. Doctor Bueno, ¿quién le invitó al país? Pues me invitó la Fundación para la Investigación, liderada por la licenciada Courtney. Bien. Vamos a darle las gracias al doctor José Luis Bueno, darle la bienvenida aquí y agradecerle todo esto que nos ha contado. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. Atención residentes en la provincia El Ceibo. El candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, Santiago Zorrilla, regalará 100,000 pesos a la persona que antes de las elecciones diga la cantidad de votos a favor suyo que habrá en las urnas, tras el último boletín de la Junta Central Electoral. Saca una fotocopia de tu cédula y escribe detrás la cantidad de votos que obtendrá Zorrilla junto a tu nombre, dirección y teléfono. Envíalo por correo al apartado postal 456 de Santo Domingo antes del día 8 de mayo y ya estás participando. Para hacerlo debes tener más de 18 años de edad y residir en la provincia de El Ceibo. Acierta en la cantidad de votos que obtenga Santiago Zorrilla el 15 de mayo y llévate 100,000 pesos.